Hola, es un gusto para mí poder compartir con amigos y colegas en esta ocasión. Hoy, en este marco del cuarto Congreso Internacional de Kierkegaard entre la filosofía teórica y práctica, deseo compartirles esta conferencia que lleva por título Desgarro interior, el punto crítico de llegar a ser sí mismo. Son algunas de las reflexiones de mi última publicación que comparto acá con ustedes y que de alguna otra manera vamos a hacer un análisis también en la influencia, ni nada más ni nada menos que del filósofo danés Søren Kierkegaard. Para ello, quiero que planteemos una primera pregunta. Esta pregunta que por siglos el ser humano ha intentado responder. Y desde luego, una pregunta que conlleva desde la descripción de la antropología filosófica. Me refiero a este cuestionamiento medular. ¿Qué es el hombre? Y para ello me gustaría tener este acercamiento a lo que nos describe el doctor Viktor Frankl, médico, psiquiatra, filósofo del siglo pasado, que intentaba responder ante ello diciendo, el hombre es el ser que siempre decide y él decide siempre de nuevo lo que es, lo que será el próximo momento, pues en él existen las posibilidades de ser ángel y de ser diablo. Viktor Frankl describe los contrastes, la luz y las sombras del ser humano, las disyuntivas por las que cada uno de nosotros atravesamos. En clave existencial diríamos nuevamente la pregunta, ¿qué es el hombre? Y desde luego para ello, Kierkegaard nos va a ayudar a describir lo que el individuo es en esta perspectiva. Les invito a que vayamos a de los tantos seudónimos del autor a uno, particularmente aquel que describe en la enfermedad mortal esta descripción del hombre, Anticlimacus. Kierkegaard, bajo la mirada de Anticlimacus, dice, el hombre es una síntesis de cuerpo y alma, dispuesta naturalmente para ser espíritu. Esta es nuestra estructura. Sin embargo, los hombres prefieren habitar en el sótano, es decir, en las categorías de lo sensible. Y no solamente prefieren habitar en el sótano, sino que tienen una ilusión tan grande para ir a parar allí, que se enfadan muchísimo con quienes les propongan pasar a ocupar, ya que están en su propia casa. El primer piso, dirá Anticlimacus, el piso de los señores, siempre está vacante y a su disposición. Con una fina ironía, como nos ha invitado Kierkegaard en sus seudónimos, en este nos vuelve a recordar la disputa del ser humano por mantenerse en el sótano y el proceso y la complejidad, el debate y la disyuntiva de llegar a ser sí mismo, que es el primer piso. Sigamos con la misma pregunta, ¿qué es? ¿Qué es el hombre? Y ante estas descripciones, podemos llegar hasta este momento con un primer planteamiento. Intentemos responder a esta pregunta y diríamos que el hombre es, en clave existencial, un ser que se decide. Sin embargo, ¿a qué nos referimos con un ser que se decide? ¿Cuál es la tarea para comprender esta reflexión? Les invito a reflexionar bajo esta metáfora que en algún momento de mi formación leí de este filósofo y teólogo escocés
John M. McKay, cuando establece bajo esta metáfora que hay dos categorías del ser humano. Está aquel que se encuentra bajo un estado balconizada cuando hace alusión a este espacio de un edificio como el individuo que queda en la existencia expectante, que se queda solo a visualizar el correr del tiempo y de los años sin comprometerse consigo mismo. Estar desde el balcón es sencillamente contemplar la vida y desde ahí visualizar en cierta comodidad. Sin embargo, el propio Juan McCain nos desafía ante esta otra reflexión y que me parece interesante. Existe el individuo del camino, el que se atreve a bajar del balcón, el que se reta y se desafía por las vicisitudes del momento del camino, el que va trazando paso a paso su porvenir. Hasta aquí hemos reflexionado en 3 momentos. La pregunta sigue siendo interesante que nos lleva justamente a esta descripción. El ser humano definitivamente es no solo un ser que se decide, sino este ser que se decide, que afronta y se ve confrontado por continuos dilemas. De ahí que quiero proponerles a ustedes lo siguiente, estos 2 conceptos o 2 perspectivas para entender el dilema del ser humano como ser que se decide. El individuo está continuamente en el dilema de su decidirle, como propongo a ustedes, y en el dilema de su decidirse. ¿Qué significa uno y lo otro? Vayamos al primero. El decidirle nos permite comprender que es esta acción impropia del individuo que viene dado por sus propios condicionamientos. El decidirle es aquello que se impone a nuestra voluntad gracias al impulso vital con el cual accedemos a la conservación de la vida. Decidirle es donde también me veo condicionado en mi estado de ánimo y se conjuga lo cognitivo, lo emotivo y lo conductual. En él influyen también la cultura, las tradiciones, las costumbres de una sociedad donde nos dicta ciertos preceptos y ahí mismo, desde la educación que recibimos, nos van adoctrinando continuamente en este decidirle. Agreguemos un poco más a ello. El decidirle es además una asignación externa en el modo de ser de cada persona, donde se nos dictan en el orden de nuestro preferir una escala de valores, donde continuamente se va imponiendo lo que es valioso para el individuo, lo que es significativo. Es esto de lo que los sociólogos hablan del hecho social, aquellas normativas que desde antes de nacer ya están dadas en nuestro entorno. El decidirles cuando también se imponen y nos tratan de revestir de roles de ciertos personajes que al paso del tiempo intentan ser representantes del orden institucional. Allí, cada uno de nosotros encarnamos esos personajes con la intención social de uniformarnos, de regular nuestra manera de ser y de hacer. Hoy en día, cada vez más se impone este decidirle como acción impropia. Decidirle es además una conducción que va configurando nuestra propia naturaleza psicofísica, social, y en donde nos dictan, se imponen, se obligan, nos mandan y demandan
una forma de concebir la vida y de conducirnos. Allí el ser humano se vuelve obediente y al mismo tiempo le resulta, pues sí, cierta satisfacción tanto para lo físico, cierto bienestar para lo psíquico y desde luego un sentido de pertenencia en lo social. Esta facticidad que nos viene dada y que nos viene impuesta va dificultando la capacidad de llegar a ser sí mismo, ámbito que tendremos que ejercitar y descubrir cuando nos atrevemos a bajar del balcón y a enfrentarnos a esta libertad en la construcción de nuestro proyecto de vida. Contrastemos esto con el siguiente concepto que hacíamos ya una descripción. Hemos hablado hasta aquí del decidirle como acción impropia, pero ¿qué implicaciones tiene el decidirse? El decidirse no solo es pensarse como idealidad, y aquí llegamos mucho al pensamiento de Soren Kierkegaard. La idealidad no es el referente al que aspira el ser humano. En el decidirse no es la acumulación de conocimiento llevado a una teorización de la vida. Diríamos así, decidirse es asumirse protagonista de sí mismo. Ha entendido que la existencia es descender del balcón, aprender a lidiar con la incertidumbre, donde continuamente está esta bifurcación del camino que será parte de nuestro escenario. El decidirse es aquel individuo que ha comprendido que la idealidad, en clave kierkegaardiana, es una forma de vestimenta que uniforma el pensamiento, el ánimo y nuestra manera de obrar. El decidirse es darse cuenta que ese uniforme nos resta. O, utilizando un poco la referencia y la inspiración de los primeros diarios del filósofo danés, cuando en la búsqueda de su propia verdad nos recuerda lo siguiente, y de alguna otra manera lo podemos hacer frente a este decidirse en la reflexión. Decidirse en línea kierkegaardiana es ver con claridad qué debo hacer y no qué debo conocer. Para Kierkegaard, antes de iniciar su gran proyecto de vida como escritor, precisaba a sí mismo en sus primeros diarios que decidirse era encontrar una verdad, pero no cualquier verdad, una verdad del cual sea ese ideal por el que cada uno de nosotros estemos dispuestos a vivir y a morir. Existir desde el decidirse es permitirnos forjar y moldearnos como este martillo. Y en definitiva, este moldear y este proceso de forjar el carácter y nuestra propia existencia será, en definitiva, a esta decisión donde artísticamente cada uno de nosotros nos diseñamos. Por ello, lleguemos a esta primera reflexión. Ser persona frente a nuestro dilema del decidirle como acción impropia y frente al decidirse como la responsabilidad de asumir, dando esa decisión desde la verdad interior, nos vuelve a llevar a esa pregunta. Entonces, ¿qué es lo que el hombre hace que sea hombre? Pasemos ahora a profundizar en dos conceptos importantes, conceptos que asumimos en nuestra tarea de llegar a ser sí mismos. Elegir y decidir es lo mismo. Trabajemos en la precisión etimológica de cada una de estas palabras.
La palabra elegir viene del concepto en latín eligere, que da como alusión escoger. Es una palabra compuesta y en su verbo prefijado, o ex, nos describe lo que está hacia afuera. El segundo concepto del verbo legere alude al término escoger. Sumando estas dos piezas, diríamos, bajo el análisis etimológico de la palabra, que elegir es el acto de escoger hacia afuera, es decir, un preferir que va dirigido hacia un fin. Más adelante abordaremos esta idea desde Kierkegaard, este fin también entendido como telos, o la tendencia de esta voluntad que asume en su cualidad teleológica. Pero regresemos y sigamos definiendo este concepto. Tenemos entonces la idea de elección como una cualidad del ser humano para escoger. ¿Qué es decidir? El concepto del decidir también, profundizando en la palabra del verbo en latín decidere, implica hacer un corte. Fíjense lo interesante del concepto. Decidir es un proceso de valoración después de haber asimilado las diversas opciones ofertadas. En suma, diríamos que decidere es el acto de cortar selectivamente. Podemos decir entonces que decidir es el acto de renuncia a todas estas posibilidades del querer y por lo tanto la decisión es el acto culminar de la elección en nuestro querer hacer. Es llevar a buen término aquello que es auténticamente significativo y merece la pena. El individuo, después de ponderar en su etapa de elección, asume una tarea importante, la tarea de existir a través de este paso decisivo. Pero el gran dilema del ser humano en su ser que se decide es esta batalla interna, pues frente a su preferir en la elección como posibilidad, la gran duda se hace presente. ¿Cuál de todas estas posibilidades es la adecuada? ¿Cuál de todas estas posibilidades es la oportuna? Y ahí es donde entramos a ir profundizando más en esta categoría del decidir. La decisión es ahí en donde el sujeto existente no puede dar el siguiente paso si no está dispuesto dialécticamente a renunciar para ganarse a sí mismo en el sentido de autoafirmarse, como nos lo dirá el filósofo danés. Ahora, qué importante es tomar en cuenta un poco en los procesos de voluntad o de los actos volitivos la doctrina metafísica aristotélica. Ustedes se acordarán muy bien de esto, sobre la potencia y el acto, que siglos después lo retomará desde luego Tomás de Aquino. En los actos de la voluntad pudiéramos decir que esta potencia, o también denominada dinamis, es esta posibilidad de llegar a ser algo del cual necesita derivarse o concluir en lo que Aristóteles afirma como la energía, el acto o la actualidad de lo realizado. Tomando en cuenta esta doctrina, el planteamiento de los fenómenos de la voluntad sería lo siguiente. En la potencia encontramos el estado de la elección, donde ponderamos, el estado de la elección donde asumimos ese acto de discernimiento, de tratar
de valorar cuál es lo significativo y lo oportuno. En cambio, en el acto es donde consumamos de todas estas posibilidades una llevado a la decisión. Y aquí es donde justamente quiero llevarles a esta reflexión y análisis que propongo. La existencia nuestra, tarde o temprano, nos coloca en esto que denomino el punto crítico de nuestra existencia, que es una especie de duelo con implicaciones en su doble sentido o significado. Cuando el ser humano está a punto de tomar una decisión, entra psicológicamente en un duelo, en el doble sentido de la palabra. ¿Qué es este duelo del que estamos aquí abordando? La palabra duelo en el latín tiene doble significado. Pudiéramos decir lo siguiente: duelo como duelum, haciendo alusión a un combate consigo mismo, a una batalla consigo mismo, a consecuencia de este desafío. Este desafío que, como hemos mencionado, conlleva tomar una acción, una decisión. Pero al mismo tiempo, el duelo no solo es un combate consigo mismo, sino también es dolus, como un dolor de algo que se padece, como un dolor de algo que se soporta. ¿Y por qué es un dolus? Porque definitivamente cuando nos disponemos a tomar la decisión después de haber ponderado en aquello que estamos eligiendo en su posibilidad, somos conocedores que algo dejamos de lado para dirigir a la meta. El duelo dolus es un duelo en el sentido de algo dejamos de lado, algo se pierde para poder aspirar a aquello que es importante y merece la pena concretarse. El punto crítico del individuo en su decidirse está justamente allí, en esta batalla interna donde intenta esclarecer lo que considera fundamental y valioso. Hemos hecho la pregunta: ¿qué es el hombre? Y hemos entendido, en clave existencial, que el hombre es un ser que se decide, que lidia con estos dilemas en su decidirle y decidirse. Este momento es también un movimiento existencial. Y recapitulando lo dicho anteriormente, todo fenómeno de nuestra voluntad pasa por la elección a una decisión. Utilizando esta mirada aristotélica, la elección es justamente el momento de la potencia, donde todo está en la posibilidad. Y en cambio, la decisión es ahí donde concretamos de aquello de lo que hemos elegido. Por tanto, justamente en ese debate interno es ahí donde aparece esto que proponemos, nuestro duelum dolus. Entiendas el duelum como la batalla consigo mismo y al mismo tiempo el dolus, este dolor que hay que asumir por aquello que dejamos de lado para ir frente a la posibilidad hecha decisión. Sin embargo, a partir de ahora, quiero proponerles a ustedes que este duelum dolus lo llamaremos desgarro interior. La existencia misma es un desgarro interior. Y siguiendo
En la línea kierkegaardiana del desgarro interior que propongo, describiríamos que en este duelo dolus, donde el ser humano se debate consigo mismo para llegar a ser sí mismo, el propio Kierkegaard nos ofrece esta perspectiva en dos de sus grandes obras. El individuo, en su movimiento existencial, se angustia y se desespera. El primero, en el concepto de angustia, y en el segundo, que mencionábamos anteriormente, en la enfermedad mortal. Cada momento donde aspiramos a tomar una decisión, nos debatimos. Cada momento en donde se asume una postura frente a la existencia, el individuo entra en un proceso de desgarro interior y en donde indudablemente la angustia y la desesperación se harán presentes. Pues no nos olvidemos, somos seres que nos decidimos y nuestra decisión es lo que forja nuestra existencia. El filósofo danés nos recuerda esta dialéctica existencial que en la mayoría de sus obras estará presentes, pero lo vemos desde luego en estas que ya hemos mencionado. Sí, el individuo es esta síntesis gracias al espíritu. Por un lado, este dilema donde está en su categoría de necesidad lo que es, y frente a ello también está presente su posibilidad. En lo primero, lo que es, diríamos, en la reflexión expuesta anteriormente, se hace presente su decidirle. En cambio, en la posibilidad, como acto de libertad, se manifiesta lo que proponemos como su decidirse. Ahora bien, gracias a este espíritu, logra a realizarse esta síntesis y en definitiva no puede escapar a esta angustia y esta desesperación porque se sabe posibilidad en tanto es consciente de esta libertad. Entre esta necesidad y esta posibilidad es justamente donde se teje y se construye este yo. Kierkegaard nos recuerda que en ese instante es donde el individuo está en el ejercicio del no ser al ser. Por esta razón, después de haber atravesado este proceso de dilema, de cuestionamientos, este duelum dolus, como lo hemos denominado, llegar a ser implica un movimiento donde este movimiento va cobrando conciencia. Pero aquí la conciencia no es un estado ideal o romántico como en mucho tiempo se ha venido hablando. Particularmente en el ámbito de la psicología, se hace alusión a la conciencia como un ideal al cual debemos perseguir en su sentido romántico. Karl Jaspers, se acordarán ustedes, filósofo y psiquiatra alemán, describía que el acto de la conciencia es gracias a un estado de conmoción en la situación. El individuo cobra conciencia después de una sacudida a lo que él describe en una de sus obras, la filosofía, como situaciones límite. Cobrar conciencia es algo que nos simbra, es algo que nos mueve y a lo que hemos hecho alusión es algo que nos desgarra internamente. Llegar a ser entonces pasa por este proceso de no ser a ser, como lo hemos mencionado, donde está la posibilidad y donde está, desde luego, este proceso que al ser conocedor de su libertad, se angustia y se desespera. Y allí entra la actualidad, es decir, la realidad, pues la posibilidad queda aniquilada. Es justamente allí en donde nuestra existencia se desgarra por este camino de llegar a ser sí mismo, pero este camino que tiene como intención
un objetivo, un fin. Por ello, decidirse o llegar a ser implica el acto de cobrar conciencia como una tarea de este devenir, de este proceso evolutivo al cual cada uno de nosotros estamos llamados. Es esto a lo que Kierkegaard denominaba la kinesis, el movimiento, porque no se entiende una existencia atada, paralizada, sino hablamos de una existencia en continuo movimiento. Pero ahora lancemos otro planteamiento. ¿Cómo hará el individuo poder hacer frente a su batalla interna, a su duelum dolus, a su desgarro interior? ¿De dónde tomará esa fuerza necesaria para llegar a ser sí mismo? Este planteamiento nos hace la interrogante: ¿cuál es la fuerza motriz para encaminarse a pesar de su propio desgarro interior? De manera contundente, es el patos. Kierkegaard, a través de Climacus, nos acordaremos en esta obra voluminosa del Postscriptum, será una de las obras donde profundizará indudablemente sobre el patos, esta pasión del cual va tratando de precisar y de no confundir. Pues la pasión no es un sentimiento caprichoso del individuo, sino algo más. Y de esa fuerza es de la que ahora quiero que reflexionemos. Climacus precisa en su postscriptum que hay dos tipos de pasión: el patos estético y el patos existencial. El primero, el patos estético, es el querer vivir en el instante placentero. Es el yo en la inmediatez, en la vacuidad, que espera que todo venga de afuera, donde no es capaz de asumir su propio camino. En cambio, el patos existencial es un yo despierto, un yo que nos invita a la interioridad, pues como dirá Climacus, asume con arrojo el camino de los dilemas. No se queda en la idealidad, sino pone manos a la obra, pues sabe que esta fuerza motriz es necesaria para mantenerse fiel a su proyecto de vida, a su misión. Kierkegaard, en la mirada de Climacus en el Postscriptum, nos recuerda lo importante de entender, de esclarecer y de asumir esta verdad propia y asumir postura frente a lo que el día a día nos convoca. La verdad subjetiva, parte de este patos existencial, es sin duda la apropiación de nosotros mismos mediante aquello donde la propia existencia nos demanda asumir una respuesta continua. La verdad subjetiva es preocuparse infinitamente por sí mismo, dirá Climacus, pues solo en este preocuparse, en este interesarse en sí mismo, nos conduce al camino de llegar a ser lo que uno es. Pero también la verdad subjetiva es llegar a ser un sujeto, donde el individuo ha tratado de hacerle frente a sus propios dilemas, a sus propias luchas, a sus propias batallas en su decidirle como acción impropia.
decíamos hace un momento. Llegar a ser un sujeto es intensificar, y ahí es donde resaltamos la pasión hasta su máximo. Pero este patos existencial nos permite orientarnos, pues si no entendemos la pasión en su sentido de orientación, caeríamos en una especie de capricho propio. Todo patos existencial, dirá Climacus en el postscriptum, requiere de un telos, pues esta acción teleológica indiscutiblemente permite encauzar, dirigir y llevar a buen término aquello a lo cual el ser humano busca y desea concretar, pues en ello no solo es fiel a su obra, no solo es fiel a su proyecto, sino además le otorga un sentido a su vida. Queridos amigos y colegas, el peligro, nos dirá Climacus, es sustraerse a la tarea de ser sí mismo, siendo cautivos, solucionándolo mediante la especulación, la objetividad, la erudición y quedarse en la masa. Ustedes se acordarán en este libro, bajo la época presente, una crítica severa de Kierkegaard a la sociedad danesa, donde él mismo precisa que la época presente es la época donde la decisión es algo de lo que se ha olvidado, donde el individuo tiende a nadar en aguas poco profundas, pues la pasión ha desaparecido. Necesitamos volver a retomar y alimentar esa fuerza motriz en todo proceso de elección y de decisión, esa fuerza motriz en nuestro decidirle y decidirse, ese punto crítico del cual también hemos estudiado hasta este momento. Para concluir, quiero llevarles a esta síntesis. Si la pregunta que nos hemos lanzado de inicio hasta este momento final es, ¿qué es el hombre? Hemos dicho, un ser de contrastes, de claroscuros, un ser en dilemas, en disyuntivas. ¿De qué va entonces la tarea de nuestra vida? Diríamos así. La tarea de todo ser humano es la tarea de empeñarse en cruzar el umbral de las disyuntivas, de nuestros propios dilemas, con todo y nuestras fobias, prejuicios, aberraciones y necedades. Pues llegar a ser sí mismo es un acto de crisis, de rotura, del que solo podremos reponernos en tanto estemos dispuestos a dar el paso decisivo. Recordar que no hay transformación sin confrontación, no hay cambio sin resistencias. En definitiva, no hay existencia sin desgarro interior. Muchísimas gracias por su atención.